Hola a todo el nivel de octavo básico del Instituto Nacional. A nombre del Departamento de Biología, le doy la cordial bienvenida para la siguiente exposición, la cual trataremos Ciencias Naturales, Átomos, parte 3. Comenzaré describiendo la configuración electrónica. ¿Qué es la configuración electrónica? Es la manera en que están distribuidos los electrones entre los distintos orbitales atómicos. ¿Qué es un orbital atómico? Zona del espacio donde es más probable encontrar un electrón. El átomo consta de 7 niveles de energía y de 4 subniveles, también llamados orbitales atómicos. Estos subniveles u orbitales atómicos se denominan con las letras S, P, D, F respectivamente, situándose 2 electrones en el orbital S, 6 electrones en el P, 10 electrones en el orbital D y 14 electrones en el orbital F. En las siguientes imágenes representamos en la imagen superior el átomo del elemento que participa en la configuración electrónica con 7 niveles o 7 capas donde se distribuyen el total de sus electrones y siendo en el orbital más externo donde se sitúan los electrones de valencia. También en la imagen inferior se puede observar la estructura de los orbitales S, P, D, F respectivamente. Para trabajar con la configuración electrónica, explicaré el diagrama de Mueller, el cual consiste en una pirámide donde cada nivel representa un nivel de energía de mayor valor y siendo los subniveles donde se sitúan los electrones de Z. En la parte que estoy marcando con el clic del mouse están los electrones totales que se pueden situar dentro del nivel que participa. Para conocer más la configuración electrónica y cómo se sitúan los electrones dentro de los orbitales, explicaré el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hahn. Pauli nos dice que solo 2 electrones pueden coexistir en el mismo orbital atómico y deben tener giros opuestos. En cambio, Hahn dice los electrones dentro de un mismo nivel de energía se dispone de manera que exista mayor número posible de electrones desapareados. Ejemplo, Z3 para el litio, Z4 para el berilio, Z5 para el boro, Z6 para el carbono, Z7 para el nitrógeno, Z8 para el oxígeno, Z9 para el flúor y Z10 para el neón. Con la imagen que estoy marcando, la escritura que está con azul representa la configuración electrónica del elemento y estas flechitas dentro de estas celdas corresponde a el diagrama de un orbital, el cual es un desglose de cómo se sitúan los electrones dentro de estos orbitales. Para el litio con un Z3 tendríamos su configuración electrónica 1s2, 2s1, que más adelante explicaré con mayor detalle, solo para que tengan en cuenta aquí en qué consiste la regla de exclusión de Pauli y regla de Hahn. La regla de Pauli nos dice que solo 2 electrones pueden coexistir en el orbital atómico donde participa. 1s1 están sus 2 y la regla de Hahn nos dice que tienen que estar cubriendo donde haya mayor número posible de electrones desapareados de estas celdas. Por ende, las marcamos 1, 1 y 1 hasta completar sus 2 electrones apareados, mientras mayor avanza su Z. Mientras más electrones tiene, mayor serán las celdas desapareadas para completar. Los siguientes ejemplos realizaremos para el litio, para el fósforo, para el neón y para el sodio su respectiva configuración electrónica para conocer sus electrones de valencia. Para el Z3 sería 1s2, se cumple el principio de exclusión de Pauli, que solamente pueden haber 2 electrones y se salta al siguiente nivel, que sería 2s1, ya que posee un Z3, quedando desapareado el orbital S del nivel 2. Y así sacamos o concluimos
los electrones de valencia del nivel más externo es 1. Para el fósforo, con un Z15 realizamos el mismo procedimiento. 1s2 se completa, salta a un nivel de mayor energía, el 2s2, luego se completa y salta al 2p6. Se completa el nivel, perdón, el orbital P y también el nivel, y se salta al 3s2. Una vez completado el S con 2 electrones, se salta nuevamente a otro orbital de mayor energía, que sería el 3p3, y se termina su configuración electrónica. Para saber los electrones de valencia, nos vamos al nivel más externo de fósforo y sumamos los exponentes de estos orbitales. 2 más 3, 5. Y este será el total que nos dará los electrones de valencia. Así también para con el neón, con un Z10 se realiza la misma operación y nos da 8 electrones de valencia, sumando 6 más 2. Y el sodio, Z11, se realiza su configuración electrónica y acá nos damos cuenta que su nivel más externo es 3s1, teniendo un electrón de valencia. También se puede simplificar la expresión colocando el gas noble más próximo al elemento y dando su nivel siguiente para diferenciarlos. A continuación, comentaré y describiré las reglas del dueto y del octeto. Gases nobles. Los gases nobles se consideran estables porque poseen 8 electrones de valencia en el último nivel u orbital, con excepción del helio que posee 2. En la imagen están los gases nobles, que son los más estables, que es el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Y abajo está de cómo se distribuyen sus electrones de valencia. En consideración a la estabilidad de los gases nobles y al evidenciar que el resto de átomos buscaba la estabilidad de la misma forma, es decir, tener 8 o 2 electrones de valencia, se postula la regla del octeto y dueto. Los átomos tienden a perder, ganar o compartir electrones, en forma tal que queden con un total de 8 electrones en su nivel energético más exterior. Acá vemos, para explicarlo de mejor forma, dos ejemplos, el oxígeno molecular O2 y el hidrógeno molecular H2. Acá se cumple el nivel más externo para cada átomo de oxígeno que forman esta molécula y comparte sus electrones para formar la regla del octeto. 8 electrones para tener mayor estabilidad. Al igual que el hidrógeno comparte su electrón para formar un dueto y tener mayor estabilidad como los gases nobles. En pocas palabras, buscan parecerse un poco a la estabilidad de los gases nobles. Estructura de Lewis. La representación de un enlace covalente, donde el par de electrones compartidos se indica con líneas o como pares de puntos entre dos átomos y los pares libres no compartidos se indican como pares de puntos en los átomos, llamamos a la estructura de Lewis. En la estructura de Lewis solo participan los electrones de valencia. A continuación explicaremos esto con unos ejemplos. ¿Cuál es la estructura de Lewis para el metano? Tenemos la molécula metano formada por carbono e hidrógeno con un Z6 y un Z1 respectivamente. Realizamos en primera instancia su configuración electrónica, la cual ocupamos el diagrama de Mueller y la aplicamos observando o destacando sus electrones de valencia. Sería 1 para el hidrógeno y 4 para el carbono. Tenemos dos alternativas, la A y la B, pero si las analizamos por los principios y reglas que hemos visto en esta exposición, tenemos que el hidrógeno solamente posee un Z1, un electrón de valencia para compartir, y en esta figura está compartiendo más de un electrón. Por ende, esta se descarta. Nos quedaría la figura A, la cual ilustra de manera muy evidente que el átomo comparte
4 electrones con 4 átomos de hidrógeno para formar la molécula metano y tener mayor estabilidad. Otra imagen es el amoníaco. Realizamos el mismo procedimiento, estructura de su configuración electrónica para cada elemento con un Z7 y un Z1. Tenemos dos alternativas. La estructura de Lewis nos dice que se tienen que representar sus electrones de valencia, pero si vemos en la imagen A, el nitrógeno posee 5 electrones de valencia, por ende acá no están denotados estos electrones desapareados, y en la figura B, 1, 2, 3, 4, 5, los puntitos en negro corresponden a los electrones de valencia del nitrógeno, y el puntito rojo corresponde al electrón de valencia del átomo de hidrógeno. Por ende, la figura B sería la alternativa correcta. También mencionaremos a las moléculas con carga, en este caso el anión carbonato. Se realiza el mismo procedimiento, cumpliendo la regla de la configuración electrónica para el oxígeno y carbono, pero denotando los electrones fuera del paréntesis para tener mayor estabilidad la molécula. Esperando que le haya gustado esta exposición sobre la configuración electrónica y la regla del octeto y dueto, damos pase al siguiente video que representará enlace químico. Que estén bien, cuídense y éxito en todo. Bienvenidos estudiantes de octavo para hacer la continuidad con el video de configuración electrónica y de las reglas del dueto y el octeto. Vamos a dar pase a enlace químico y vamos a analizar algunas de las propiedades, características que tienen los diferentes enlaces y que obviamente todo se vincula a lo que han trabajado anteriormente en esta unidad. Primeramente, entender qué son los enlaces químicos. Un enlace es una unión entre dos o más átomos. La finalidad es alcanzar la estabilidad. Como se mencionó anteriormente, la estabilidad que poseen los gases nobles. En este caso, la misma lámina que pudieron ver anteriormente con los gases nobles como el helio, el neón, el argón, criptón, el xenón y el radón. Estos poseen ya sea 2 electrones de valencia en el caso del helio, y todo el resto posee 8 electrones de valencia. Esto les confiere estabilidad y que buscan los otros elementos lo mismo. Y por tanto, para poder llegar a tener esta forma estable, lo que hacen es enlazarse o unirse con otros átomos con tal de conseguir esta propiedad. ¿Cómo lo logran? Bueno, para formar un enlace, la atracción que se tiene que formar se hace mediante los electrones de los orbitales más externos, en este caso que nosotros ya conocimos como electrones de valencia. Estos electrones van a ser los que van a permitir que se formen los enlaces químicos. Ahora vamos a describir los tipos de enlace que vamos a revisar. Estos son el enlace iónico, covalente apolar, covalente polar, covalente coordinado y el enlace metálico. Vamos a ver algunas de sus características y también algunos ejemplos. Comencemos interiorizándonos primero con un concepto que nos va a servir para poder trabajar con los enlaces, que es la electronegatividad. Esta es una propiedad periódica, significa que la vamos a revisar con un poco más de detalle cuando veamos tabla periódica. Sin embargo, nos sirve para poder trabajar este concepto de enlaces. Esto se define como la capacidad que poseen los átomos para poseer o atraer electrones. Por ejemplo, acá se mencionan la electronegatividad de dos elementos, el cloro y el sodio. La electronegatividad se hace un ranking o se ordena de acuerdo a números. Por ejemplo, en el caso del cloro tenemos 3,16 en relación al sodio de 0,93. Eso significa que el cloro tiene
una mayor capacidad de poder atraer a los electrones en relación al sodio. Y a su vez, cuando nosotros consideramos las electronegatividades de los elementos que van a estar formando un enlace, yo puedo saber qué tipo de enlace pueden estar formando. Entonces, si yo resto, es decir, hago la diferencia entre las electronegatividades de dos átomos que se están uniendo, yo puedo saber el tipo de enlace. Si la resta o la diferencia es mayor a 1,7, ese enlace se denomina iónico. Y después vamos a ver cuáles son sus características. Si la diferencia va entre 1,7 y 0,5, ese enlace se denomina covalente polar. Y si la diferencia de electronegatividad es menor o igual a 0,4, vamos a tener covalente apolar. Comencemos estudiando o analizando el enlace iónico. En este tipo de enlace existe una transferencia completa del electrón. Eso significa que uno de los dos elementos le va a entregar al otro su electrón, en este caso de valencia. Además, este tipo de enlace se establece generalmente entre elementos que presentan cargas opuestas y ocurre entre elementos que se denominan metales y otros que se denominan no metales. Ese detalle también lo vamos a ver en tabla periódica. Además, cuando se realiza la transferencia de este electrón, se van a formar iones. Eso significa que aquel elemento que pierda un electrón va a quedar como catión, en este caso de carga positiva, y aquel elemento que reciba ese electrón va a quedar con carga negativa. Eso significa que va a ser un anión. Al hacer esto, ambos iones van a adquirir la configuración de un gas noble. ¿Qué significaba eso? Que tuvieran 8 electrones de valencia o 2 según la regla que siguieran. Veamos un ejemplo. Acá tenemos la representación del sodio y el cloro. El sodio va a tener un electrón de valencia, a diferencia del cloro que tiene 7. ¿Qué le hace falta al sodio para poder tener la configuración electrónica de un gas noble? Tener 8 electrones de valencia. Por tanto, se va a desprender de su único electrón de valencia que tiene, en este caso, en el último nivel, se lo va a entregar al cloro, y el cloro, que tenía 7, va a tener finalmente 8 electrones de valencia. De tal forma que el sodio va a quedar como catión, es decir, Na+, y el cloro, que va a recibir el electrón, se transforma en un anión, Cl-. De tal forma que ambos átomos ahora tienen 8 electrones en su último nivel. Veamos ahora el enlace covalente y vamos a dar algunas de sus características generales antes de describir a los 3 tipos que vamos a revisar. Este tipo de enlace se establece o se entiende como un compartir los electrones de valencia, a diferencia del anterior donde había una transferencia completa. Este tipo de enlace se establece entre elementos no metales, que también es algo que definiremos en la parte de tabla periódica. Y cuando ellos comparten sus electrones, van a poder también compartir la estabilidad de un gas noble, es decir, seguir la regla del dueto o del octeto según corresponda. Vamos a revisar 3 tipos de enlaces covalentes: covalente polar, covalente apolar y enlace covalente coordinado. Algunas características de los primeros, del polar y del apolar, es que cada uno de los elementos va a aportar un electrón al par que va a formar el enlace. Además, este tipo de enlace se considera fuerte y puede ser simple, doble o también triple. Veamos las características del enlace covalente apolar. En este caso se va a formar mediante 2 átomos que tengan una igual o cercana electronegatividad.
Generalmente cuando se forman moléculas que están formadas por el mismo elemento, se presenta este tipo de enlace, debido a que tienen la misma electronegatividad. Si recordamos las diferencias que se tenían que establecer para poder saber qué enlace se formaba, en este caso, al restar las electronegatividades, este valor iba a ser menor a 0,4. Esto significa que las electronegatividades tienen que ser relativamente cercanas para que la diferencia sea tan pequeña. Veamos un ejemplo. Acá tenemos la formación del gas cloro. Cada uno de ellos tiene 7 electrones de valencia, por tanto a cada uno le falta un electrón para llegar a la estabilidad. Para poder, en este caso, establecer esta unión, lo que van a hacer estos átomos es compartir cada uno de sus electrones de valencia, con tal de que cuando lleguen a compartir, ambos queden con 8 electrones de valencia, asemejándose a la estabilidad de los gases nobles. En el caso del enlace covalente polar, también se establece entre átomos con electronegatividades que son cercanas pero no son iguales. En este caso se denomina covalente polar porque la molécula queda con polos eléctricos, una parte positiva y otra negativa. La diferencia de electronegatividad, es decir, al restar las electronegatividades de los elementos en cuestión, va en el rango de 1,7 a 0,5. Veamos un ejemplo, como lo que ocurre con la molécula de agua. En este caso tenemos al oxígeno que tiene un Z8 y que va a poseer en este caso 6 electrones de valencia. Eso significa que le faltan 2 electrones para poder llegar a la estabilidad. Y en el caso del hidrógeno tiene un electrón de valencia. Eso significa que le falta un electrón para llegar a la estabilidad siguiendo la regla del dueto. En este caso, el hidrógeno con el oxígeno van a compartir cada uno de sus electrones de valencia, con tal de que cada hidrógeno llegue a tener 2 electrones de valencia y el oxígeno 8. ¿Por qué? Porque tenía 6. Cada hidrógeno le comparte 1 y ahí llega a los 8 en este caso, de la regla del octeto. Pero es covalente polar porque se genera una carga parcial en la molécula, siendo, en el caso del oxígeno, un polo negativo y los hidrógenos un polo positivo. Debido a que la electronegatividad del oxígeno es mayor, atrae con un poco más de fuerza a los electrones que se están formando o que están en el enlace. Y en el caso del enlace covalente coordinado, también existe la idea de compartir electrones. La diferencia está en que solo uno de los átomos va a prestar a los electrones para compartir. En este caso, aquel átomo que aporta a la pareja de electrones se denomina donante y aquel que los recibe se denomina aceptor. Veamos un ejemplo, en este caso con la molécula del dióxido de azufre. En este caso podemos ver que cada oxígeno tiene 6 electrones de valencia y el azufre tiene 5. ¿Qué va a ocurrir? En este caso, el azufre va a compartir sus 2 electrones con el primer oxígeno, que tenía 6, va a quedar finalmente con 8. En cambio, con el otro oxígeno simplemente va a hacer un enlace, en este caso es covalente, donde va a compartir sus electrones, pero va a quedar cediendo 2 electrones al primero, con tal de que el azufre queda con 8, cada oxígeno queda con 8. ¿Dónde está la parte del compartir, pero con un aceptor y un donante? Donde está la flecha, donde tenemos en este caso que el azufre le comparte sus 2, pero el primer oxígeno no le presta electrones al azufre. Y ahora finalmente veamos el enlace metálico. Este enlace se establece entre átomos que son los metales. Estos átomos poseen pocos electrones en su último nivel y los pierden fácilmente, lo que va a permitir formar una nube electrónica, que va a tener a electrones que están débilmente unidas al núcleo. Además, existe una poca diferencia de electronegatividad
y la unión de estos átomos va a formar una red cristalina. Como los electrones que van a estar en este caso formando este tipo de enlaces van a estar generando una gran movilidad, es decir, van a pasar de un átomo a otro, se dice que este es un enlace deslocalizado, puesto que los electrones van saltando de un átomo a otro, lo que en parte también va a permitir la generación de electricidad que vamos a ver más adelante. Veamos un ejemplo. Acá tenemos al litio, que va a estar en este caso representado como diferentes átomos, y la idea de este movimiento que se presenta en la lámina es dar a entender de que los electrones van a ir saltando, a pesar de que la animación no es como tan clara, pero la idea es entender de que se forma una red cristalina mediante este enlace deslocalizado que va a permitir que los electrones salten de un átomo a otro y no se queden específicamente en un átomo en cuestión. Así vamos a llegar ya a la parte final, donde vamos a revisar una lámina que nos va a permitir resumir lo que hemos visto hasta este momento. ¿Qué tenemos? En esta lámina, que es bastante gráfica o animada, nos muestra lo siguiente. En la primera parte, donde tenemos a los enlaces iónicos, con esta figura como celeste o grisácea, tenemos que en el enlace iónico, uno de los electrones le entrega completamente, perdón, uno de los átomos le entrega completamente uno de sus electrones al otro. En la figura que está en amarillo, que representa el enlace covalente, existe en este caso el compartir electrones. Y en la parte final, en este caso en el dibujo ya que sí es gris, donde tenemos a la representación del enlace metálico, tenemos cómo pareciera que se están tirando los electrones. ¿Por qué? Porque forman esta nube electrónica donde tenemos a este enlace deslocalizado con los electrones que van de un lado a otro. De esta forma, damos fin a este video que va a ir asociado a la guía de átomos, que en este caso es la parte 3. Los animamos a que puedan plantear sus preguntas en los foros a sus diferentes profesores y profesoras, y sin duda mucho ánimo para todos.